tenemos un nuevo tema. Cada viernes intentamos hacer llegar pues todas las opciones que están relacionadas con nuestra actividad y son cosas que consideramos que es muy interesante que vosotros tengáis esta información muy amena y cercana. Hoy en concreto vamos a tratar sobre el seguro de impago de alquileres. Saludamos y más que nada, para ganar un poco de tiempo, gracias, ya van entrando las personas interesadas en este vídeo coloquio. También esperamos a Rafa que se pueda conectar. Os cuento, como sabéis, soy muy digital y saludamos y ahora está en mi estrategia empresarial, aunque sea la competencia directa de donde estamos ahora, estamos en Instagram, tengo proyecto de potenciar muchísimo el canal en TikTok. En principio, si estáis interesados, mi perfil, por si me buscáis, es simo.ayans.terrasa. Ese es mi perfil. Entiendo, vamos saludando, está perfecto, que en el TikTok, si ponéis mi nombre, Simo San Felipe, también aparecerá. Parece un poco antinatural que yo os hable ahora de TikTok, porque hasta hace poco tiempo yo entendía que el TikTok era más que nada de ocio para adolescentes. Saludamos también a nuestra compañera en par. Y la verdad quiero deciros que tengo una grata sorpresa. El TikTok está lleno de profesionales que están aportando mucho conocimiento, mucho valor añadido. Y incluso en el TikTok, a partir de 1000 seguidores, podemos hacer vídeos en directo. Seguimos saludando. Por ejemplo, este vídeo en directo que estamos haciendo ahora en Instagram lo podríamos realizar en TikTok, también para alcanzar nuevo público. Y también TikTok alcanza en estos momentos una audiencia de una forma muy exponencial. Y por eso considero que es un buen canal para incorporarnos a lo que es la difusión de este mundo de los seguros, de las inversiones. Y estamos intentando esperar que se vayan incorporando nuevos compañeros, audiencia, y sobre todo quería comentar Rafa Montaves. Si no, empezaré yo el vídeo en directo. Ya sabéis que Rafa siempre, habitualmente, pues está en su mundo, aparte de nuestra profesión, está en el mundo de la hípica y entiendo que debe estar preparándose para poderse conectar. Y os cuento una anécdota de ayer mismo en el TikTok. Estuve ya en TikTok, hice una pequeña introducción de explicar este vídeo en directo que estoy ahora haciendo. También los que no lo sepáis, a las 6 es lo que estamos haciendo ahora. Los viernes suelo subir un vídeo también relacionado al tema que tratamos en LinkedIn. Y ha sido curioso porque en TikTok, al hacer mención de esta introducción de que haríamos este vídeo sobre el impago de alquileres, ha habido un coloquio muy interesante con un profesional que pues él me aportaba su argumento y estaba haciéndose referencia a que un seguro de impago de alquileres es una opción para los propietarios que tenéis viviendas alquiladas, pero también él comentaba que quizás es una garantía aún más, con más firmeza para el propietario, que es un aval bancario. Yo se lo compro, ya le he manifestado, estoy 100% de acuerdo que es muy interesante tener un aval bancario, pero con matices. ¿Por qué? Porque un aval bancario primero no se lo conceden a cualquier candidato. Después también hay para un aval bancario unos requisitos y un coste, ¿no? Y también puede ser otro inconveniente. En fin, la cuestión es que se trata de analizar todas las opciones en este vídeo en directo y los que hago habitualmente junto con Rafa también. Lo importante es que tengáis conocimiento, tengáis información. Y desde aquí, pues, esta información, pues, lo importante es que podáis priorizar vuestros intereses y, sobre todo, si se puede, intentar evitar algunos abusos contractuales.
Pues yo voy a empezar, porque ya son las 6 pasadas, 6 y 6. Pienso que tiene que haber un respeto a los que nos estáis viendo en directo. Y bueno, voy a empezar un poco, yo inicialmente explicando un poco el por qué tener un seguro, o por qué es recomendable un seguro en este caso, de el impago de alquileres. Los seguros hacen una función social y normalmente somos preventivos. Ojalá no tengáis que necesitarlo, pero realmente cuando sucede un percance y hay una aseguradora que pueda pues cubrir las necesidades de lo que se ha contratado, para nosotros es una satisfacción poderles dar este servicio pues a nuestros clientes y asegurados. Y bien, pues empiezo un poco a ver como argumentos. Todo esto estamos en una época muy muy difícil, lo sabemos, tanto sanitaria como económica. Unos argumentos que yo tenía un poco de guión, que inicialmente no quería hacer este matiz, pero lo explico porque es de actualidad y también me gusta hablar de temas de actualidad. En principio, una de las formas para argumentar el hecho de que es interesante tener un seguro de impago de alquileres es que han aumentado desde, pues tengo aquí una noticia que la tenía aquí como un poco de guión, pues que indicaba que el número de incidencias se han disparado un 68% desde el mes de septiembre, incidencias de lo que son inquilinos hacia los propietarios, ¿no? Según un informe que es un fichero de inquilinos morosos. Es decir, eso, claro, este aumento tan elevado de morosidad también está vinculada, este impago, pues a la actividad económica que estamos viviendo ahora. Hay muchas empresas que están cerrando, muchos ERTEs. Quiero deciros que incluso, no sé si fue ayer o anteayer, que en las noticias se estaba anunciando que podría haber la posibilidad de que en los nuevos la ley general, los presupuestos del Estado, se prohibiera la opción, ya saludamos a Rafa, la cuestión de que había la opción de que durante época de pandemia como es el COVID, si yo no lo he entendido mal. Hola Rafa, buenas tardes. Hola, Simo, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, estaba matizando un poco el argumento inicial de Sí. lo que es una de las posibilidades de cubrir las necesidades de los clientes interesados en esta modalidad del seguro, del Sí. impago de alquileres, que era relacionado, que lo conversé contigo en privado, sobre la situación económica, la dificultad que hay ahora Sí, con en el el tema de la sentido pandemia. por la pandemia, exacto, la crisis económica que está produciéndose y a consecuencia de esta crisis económica y también sanitaria, lógicamente, pues hay que en septiembre ha aumentado un 68% lo que son las incidencias entre inquilinos y los propietarios. Vale, correcto, sí. Pero quería matizar en el sentido que yo leí en un noticiero, no sé si fue ayer o anteayer, que Sí. es la ley de los presupuestos del Estado que van a publicarse en el BOE. Tenemos Sí. que ser muy cuidadosos con la información. Hasta que no esté publicado no podemos darlo por cierto, con certeza. Sí. Y yo, si no lo entendí mal, una de las propuestas, no sé si era de Podemos que lo había pedido, era que mientras haya la pandemia no se puede hacer desahucios. Sí, correcto. Sí, he oído Y que eso, bueno, efectivamente no se pueden hacer desahucios. También están otras medidas, ¿no? Como tampoco se pueden dar cortes de luz, energía, etcétera, ¿no? es realmente, humanamente, es comprensible, ¿no? Sí, Y sí, quizás para ahora la población más afectada, ¿no? Con rentas muy bajas. está claro. Se trataría de analizar, claro, cada caso individual, ¿no? Sí, Es correcto. cuando se hacen ayudas o becas y no todo el mundo tiene este alcance. Pero que en principio el enfoque inicial era sobre la crisis económica que producía pues un fuerte impacto en la morosidad. Sí, que Pero bueno, hay un alto riesgo de impago, ¿no? Sobre todo pues personas o grupos no sé, con rentas más bajas o autónomos, por ejemplo, ¿no? sí, sí. Que se ven más afectados, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Efectivamente. Sí,
Sí, sí, esa solo era una pequeña parte, pero Sí, realmente el seguro de protección de impagos, de impago de alquileres, a veces me confundo con protección de pagos, que está enfocado más a empresas, que sí. otro día es un buen tema a tratar, Ujú, pues, y que nosotros como mediadores Allianz podemos ofrecer. Es decir, somos una compañía global que ujú, ofrecemos prácticamente la mayoría de necesidades, tanto particulares como de empresa y de inversiones, ¿no? ujú. Y lo que quería comentar a la audiencia es Sí. que el seguro es muy amplio, no solo es la garantía de lo que es que si hay un impago o el desahucio. Es que Ujú. estamos hablando, por ejemplo, a veces se provocan daños vandálicos, Sí. destrozos en la vivienda. Ajá. Y eso no quiere significar que el momento que el inquilino abandona la vivienda Sí. es cuando el propietario puede comprobar el estado de los bienes de la vivienda. Ujú. Sí, Pues correcto. eso es una modalidad que si habláramos, que normalmente se contempla en la mayoría de seguros, y nosotros nos queremos ceñir en lo que nosotros representamos, que es en este caso el seguro de impago de alquileres de Allianz, y en la modalidad, lo que es Allianz Partners, el grupo Allianz tiene varias divisiones, y el seguro más especializado y más aconsejado es este producto de Allianz Partners, Ujú. y tenemos que matizar, porque eso a veces decimos la letra pequeña de los seguros, pero para eso estamos aquí, para explicarlo, ¿no? Y en el impago, perdón, cuando hay un acto vandálico, en el seguro de Allianz Partners, nosotros lo que ofrecemos es, si son daños al contenido, que sería el equipamiento interior, o que sería, por ejemplo, el mobiliario, Ujú. sí que hay una indemnización directa, siempre sobre el capital asegurado, ¿eh? Siempre en el contrato hay un máximo. Sí, lo que haya Pero, dentro de la casa, electrodomésticos, sí, mobiliarios, es un piso que se ha alquilado con mobiliario, ¿no? Los daños que haya sí, hecho el inquilino, efectivamente, a por bienes actos de la propiedad, vandálicos, lógicamente. eso es, a bienes de la Podrían propiedad, ser muebles sí. electrodomésticos que sean de la propiedad y que se tiene que especificar. Los Ujú, seguros son la letra pequeña, queda todo muy bien concretado ujú. y lo que debemos de tener en cuenta que para poderse indemnizar tiene que haber el inventario previo en el contrato de De alquiler, alquiler, de ¿vale? arrendamiento. Bueno, yo creo que es Si no importante. está puesto, Sí, no, no, sí, no, sí, dime, sí. no, Yo, quería matizar de que si no estaba especificado que hay un televisor, incluso si se pueden poner marca o modelo, como más bien especificado sea un contrato, mejor que mejor. sí, es habitual en los contratos de arrendamiento que haya un inventario previo, ¿no? Y y figura en el propio contrato, ¿no? Con la relación de todos los bienes o el mobiliario con el que se alquila el inmueble o el piso. Y para nosotros, en Ujú, este caso, pues nos viene muy bien, ¿no? Pues si hay un siniestro, como bien dices, de actos vandálicos producido por el inquilino, pues que ujú, tengamos una relación para demostrar lo que siempre decimos, lo que es la persistencia, que esos bienes estaban antes o estaban en buen estado antes de que sucediera el accidente o el siniestro, ¿no? Pero yo ujú, creo, Simo, que deberíamos de comentar también, que es muy importante, el tema del impago, el seguro de impago de alquileres que nos ocupa hoy, por lo menos en mi zona, y yo creo que en la tuya también y en otras, lo que se hace habitualmente cuando hay un contrato de alquiler, un contrato de arrendamiento con un propietario y un inquilino o varios, se le obliga o se pacta en el contrato o bien que el inquilino contrate o un aval bancario, ¿no? Para proteger el arrendador, pues que vaya a tener seguridad y que le vayan a pagar los alquileres, los importes de la renta, o bien este ujú, seguro que nosotros ofrecemos, que es el de impago, ¿no? La práctica, bueno, eso viene reflejado en el contrato, ¿no? También se les suele obligar a hacer un seguro de ujú. responsabilidad civil, ¿no? De responsabilidad Sí, civil por la utilización del piso que se alquila, por los daños que pudiera hacer el inquilino bueno, pues al continente, al piso del propietario, el piso en el que ha alquilado, o a terceros, ¿no? Por su utilización. Bueno, estamos con el tema de impago, de seguros de impago, y en la práctica lo que nos suele suceder, y yo creo que a ti también te pasa, ¿no, Simo? Que el propietario siempre o en muchas ocasiones nunca quiere contratar este seguro, sino que le pasa la pelota, vamos a decir, al inquilino, ¿no? Y que bueno, la naturaleza propia y el objeto del seguro, del seguro de impago de alquileres,
es asegurarle al propietario, no al inquilino, porque en caso de que el inquilino impague, al que le van a abonar las cantidades impagadas va a ser al propietario, y al que le van a desahuciar, si se va a ejecutar el desahucio, va a ser al inquilino, pero con el consentimiento, es decir, la compañía en este caso se subroga en los derechos del propietario y hará la reclamación pertinente y el desahucio en nombre del propietario. O sea, que es el propietario siempre el que tiene que contratar este seguro. Sin embargo, nos encontramos en la práctica que este coste y este seguro se lo quieren hacer que lo contrate el inquilino, cosa que no podemos hacer y que sería un contrato, a mi entender, un contrato nulo. Incluso si quieres compartir con la audiencia un comentario privado, que me contaste un caso, sin mencionar a ninguna persona, un caso específico de que incluso una persona, una inquilina, estaba predispuesta a contratarlo, pero que al final incluso el propietario no quiso. Si lo quieres un poco explicar. Bueno, sí, hace no mucho tiempo me encontré con un tema de estos, me solicitaron un seguro de impago pues para un alquiler de una vivienda y primero nosotros, que luego lo explicaremos, que entiendo, Simo, pedimos una serie de datos y nos tiene que firmar los documentos el propietario, porque vamos a utilizar sus datos y tenemos que tener su autorización por el tema de, entre otras cosas, de la Ley de Protección de Datos, ¿no? Porque lo que ofrece nuestra póliza también, que no sé si lo has comentado, creo que no, es un estudio previo de la capacidad financiera, ¿no?, que tiene el inquilino para poder entrar en ese alquiler y poder hacer. Gran aportación, Rafa. Muy interesante este apartado. Bien, entonces lo que hacemos nosotros es pedir una serie de documentación, que luego lo comentaremos, y el consentimiento del propietario y del inquilino. Y al final se perfecciona, se hace el contrato del impago de alquiler, pero también se tiene que aportar el contrato de alquiler para que la compañía y nosotros, con una serie de documentación, pues nóminas, dependiendo de los casos, puesto de la renta, etcétera, se haga este estudio y con todo esto se conforme y se haga la póliza. Bueno, en este caso, en mi caso, el que estábamos contando, el propietario no nos quería dar sus datos de ninguna forma, ¿no? Es que no nos quería ni firmar esa autorización para que pudiéramos utilizar sus datos, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, ¿no? Sin embargo, le pedía al inquilino que hiciera un seguro de impago de alquileres. Con lo cual, pues, el inquilino estaba dispuesto a darnos su cuenta corriente para que se le cargaran en su cuenta los recibos del seguro del contrato de impago. Estaba dispuesto a ponerse él como tomador. Entonces, y ni siquiera así, bueno, yo por un lado me negué porque es vender humo, ¿no? Y meterte en un lío, es decir, vas a hacer un contrato que por ya de principio es un contrato que es nulo, ¿no? Porque el asegurado es el propietario del inmueble. Otra cosa es que luego ellos tengan un pacto privado y que, bueno, pues que cumpliendo con la ley con las normas de contratación de este seguro, pues figure el propietario como tomador del seguro y como asegurado, y que luego pues haga un pacto privado con el inquilino y le repercuta el coste del seguro. Eso ya es una cuestión entre ellos. Y bueno, al final no hicimos el seguro porque también el propietario se negaba a facilitarnos sus datos, ¿eh? Con lo cual pues yo les dije que no, de esta forma no hacíamos la póliza, ¿no? Yo entiendo que esto es una cláusula abusiva, que si esto se presentara judicialmente se ganaría. No sé si hay jurisprudencia, no sé si está nuestra compañera Asunción, María Asunción, abogada, que siempre aporta mucho a nuestros vídeos con vídeos semanales coloquio, pero realmente considero que es muy abusivo, que yo ya comenté en uno de los vídeos que tratábamos de casos vividos en nuestras agencias, también un caso vivido con un asegurado mío. Y en ese caso sí que le hicieron el seguro de protección del impago de alquileres, lo contrató en ese caso ya lo expliqué, que había un avalador que era el padre y además hicieron el contrato de alquiler, lo hicieron a nombre del padre, una cosa totalmente desmesurada, ¿no? Pero para no repetirnos, los que estéis interesados podéis vernos en nuestros perfiles de Instagram en IGTV y veis los vídeos anteriores en el que hablábamos de casos vividos en nuestras agencias.
Y una cosa que se me olvidaba, cuando hablábamos de la garantía de, creo que es lo de los actos Actos vandálicos. vandálicos, sí. Sí, teníamos lo hemos explicado, había los daños al contenido, con un poco de repaso, es indemnización directa, y daños al continente había la reclamación. Pero tenía que mencionar algo más y se me ha olvidado. Con respecto a los actos vandálicos, dices, ¿no? Sí, no sé, tengo un poco de guión que no sé, estoy un poco repasando. Bien, y bueno, no yo sé, creo que la reclamación previa se hace tanto para el continente como para el contenido, ¿no? Pero que solo se indemnizan los daños directos por el importe en el contenido, ¿eh? Y hay un saludamos límite. a Héctor, que Sí. nos da un me gusta, lo celebro, que es primera vez, es un compañero que también tiene un podcast y hace vídeos en directo muchas veces lunes con Judith, con la chica Sí. Judith de Esencia Digital, y bueno, vamos ampliando la comunidad. Hoy, por cierto, tenemos bastantes nuevos pues espectadores o seguidores, el nombre que queramos, que eso también nos congratula. Pues nada, un saludo a Héctor, ¿eh? Aquí estamos También había otro que ahora se me ha ido a ver. Bueno, tenemos unas cuantas personas nuevas hoy, de hecho. Yo por mi parte estoy muy contento, ¿eh? Muy bien, sí, he visto Quiere que decir se ha que el conectado. contenido, sí, el contenido me imagino que interesa. También ampliando servicios que pueden ser muy interesantes que tenéis que tener en cuenta cuando cubrimos estas necesidades. Pues, por ejemplo, dejando aparte el tema de la pandemia, situación económica, también se le hace un mal uso de lo que es el contrato de alquiler, que no se cumple lo firmado. Por ejemplo, el subarrendamiento, que a veces se hace un alquiler de una habitación a otra persona. Y la Pues póliza... eso sería un motivo. Sí, sigue. Quería decir que es un motivo para rescindir ese contrato. Y aquí habría el departamento jurídico para que si amistosamente no se resuelve, pues incluso judicialmente. Correcto, ¿eh? La póliza tiene una garantía de asesoramiento jurídico en tema del contrato de alquiler y otros temas, ¿eh? Pues por ejemplo el cumplimiento de contratos de suministros de luz, de agua, etcétera. Y la cantidad asegurada, bueno, las consultas que se pueden hacer son ilimitadas, ¿eh? Son limitadas. Y está muy bien lo que comentaba Simo. Efectivamente, pues se puede hacer también asesoramiento jurídico relativo al propio contrato de alquiler del piso, del arrendamiento, ¿no? Y yo lo que quería comentar, que ahora sí que me acuerdo, hablaba de los gastos, los daños que hubiera sobre actos vandálicos, que alguna vez me ha mencionado alguna persona, me dice, bueno, sí, pero ya el propietario ya ha cobrado una fianza, ¿no? Para estos posibles desperfectos. Pero yo le comentaba, le matizaba, sí, pero tú no sabes el importe de esos daños. Quizás tienes un mes, una mensualidad del alquiler, supongamos que fueran 600 euros, y los desperfectos son 2.000. Como no tengas el seguro de impago de alquileres, pues eso o te lo comes en patatas o tienes que coger un abogado por tu cuenta privativo y también te cuesta un buen dinero. Sí, que además el seguro suma, ¿no? Es decir, nos está dando más coberturas. Aparte, como bien dices, el tema de la indemnización por los daños al contenido, la reclamación por los daños que se hagan al piso, al continente. Y, de hecho, ya también tenemos el impago. Aunque tenga en su poder el propietario una fianza que suele consistir en 2 mensualidades de la renta habitualmente, pues no está de más tener esta póliza que además cubre precisamente lo que es el impago, ¿no? Aparte de otras más coberturas, ¿no? Como hemos dicho, el asesoramiento jurídico, luego el tema de también asesoramiento... Telefónico. No todo es ser judío. Sí, que antes de ir a un abogado judicialmente también te asesoran, también hay un apartado de revisión y confección de documentos. Sí, correcto. Sí, para hacer contratos, etcétera, ¿no? Y luego es realmente muy, es que nosotros, la mayoría de personas hablamos, un impago, solo piensas en lo que es si un inquilino te deja de pagar. Sí, además y es hay muchos importante más. Que la póliza, cuando hay un impago,
bueno, se puede contratar la renta, el seguro, es decir, los impagos correspondientes a seis mensualidades, a una anualidad entera o a 3 mensualidades, si no me equivoco, ¿no? Sí, hay 3, 6 y 3, 6 y 12, ¿no? Y la anualidad y 12 entera. meses, sí. Eso es. Si el inquilino impaga, tiene una franquicia de la primera mensualidad de la renta. Así es. O sea, tiene que haber... Estamos hablando de nuestro producto producto Allianz Partner, de Allianz Partners. Protección de pagos, no, impago de alquileres. Impago de alquileres, sí. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que es una renta de 950 euros. El inquilino deja de ingresar el mes de enero y de febrero, por ejemplo, pues la compañía lo que hace directamente por la póliza le va a indemnizar al propietario pues 950 euros. No le va a indemnizar los 1.900, sino que tiene una franquicia de la primera mensualidad. Pero además está el tema del desahucio, que si se tiene que llevar a cabo el desahucio, la compañía se subroga en los derechos del propietario y hace todas las gestiones judiciales para llegar al desahucio, ¿no? La reclamación, primero hace la reclamación del impago y si no lo consigue, pues llega a desahuciar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces, lo que decía antes mismo, que cuando se desahucia y se entra al piso, pues se encuentran, por ejemplo, con que la cerradura está rota, ¿no? También hay una garantía propia en la póliza para la reparación o la reposición de la cerradura con un capital, una cantidad, no son 100, 150 o 75 euros, no sé exactamente. Y luego se encuentra, pues efectivamente, que a lo mejor el inquilino pues ha causado desperfectos. Y ahí entra en juego la cobertura que decíamos antes, ¿no? De los actos vandálicos, ¿no? Que pueden ser al continente, que sería la reclamación, o al contenido, que entonces sí le van a abonar al asegurado los daños que haya hecho el inquilino, ¿no? Sí, y nuestro seguro de lo que es protección, me tendréis que hoy hacerme un corte en el vídeo. Lo que es el impago de alquileres, también en nuestro seguro de Allianz Partners no tenemos carencia. Sí, entra es decir, hacemos el seguro 1 de enero pues, y deja de pagar la mensualidad de enero y ya en febrero ya podemos empezarnos a mover. Eso es. Aunque sí tiene esa franquicia, esa mensualidad, pero el seguro tiene efecto desde el primer momento en que se firma el contrato de arrendamiento. Sí, y la obligación es cuando te dejan de pagar inmediatamente, ya tienes que informar a la aseguradora para que proceda. Y sí, yo creo que no está de más, Simo, comentar un poco la documentación, bueno, ahondar un poquito más sobre el estudio que hacemos sobre la viabilidad del contrato de alquiler, es decir, si el inquilino reúne las características de solvencia, en principio, es decir, no se le hace... Y es un servicio gratuito. Sí. En el peor de los casos, si Allianz, por lo que es su política de contratación y por su experiencia, considera que un candidato no es idóneo para hacer este seguro, para que no haga un contrato de alquiler, lo que es el propietario le puede servir como referencia y decir, oye, podemos ser, no digo que tengamos que ser una empresa para seleccionar quién es el mejor candidato a la contratación del seguro, a la contratación del alquiler, pero que, a ver lo que decimos, si hay 4 candidatos, nosotros solo escogemos uno que ya encaja, no podemos ir haciendo otras opciones, pero si encontramos 2 o 3 que no encajan, pues realmente el cuarto sí que podría proceder. Sí, es decir, la compañía pide una serie de documentación y si ve que no es viable, pues no se perfecciona, no se hace el contrato de seguro. Pero sin coste, que es un servicio que la compañía no le va a cobrar. Sí. Si hay unos abogados que lo analizan, no le vamos a decir, vale hacer este estudio preventivo 100 euros. Eso es un estudio previo y para eso pues necesitamos una serie de documentación, que es lo que os comentaba yo un poco antes, que sería una autorización por parte del propietario para utilizar sus datos, o una autorización por parte del inquilino también para poder utilizar sus datos, y luego se le pide una documentación al inquilino dependiendo de su perfil laboral, vamos a decir, si es autónomo, es empleado por cuenta ajena o es un funcionario
o tiene otro tipo de profesión, ¿no? Y lo que se suele pedir habitualmente cuando es un trabajador por cuenta ajena, pues creo que son las 2 últimas nóminas y el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, Y la es vida lo más laboral, habitual. creo, ¿no? Pero eso, y luego en el caso de los... Eso es más en el caso de autónomos, ¿no? Sí, cambia si es autónomo o es asalariado, y también va en función si es lo que es la nómina, la antigüedad en la empresa. Eso también, si es una persona con mucha antigüedad, pues normalmente es más fácil. Y si la antigüedad es inferior a 6 meses, si no recuerdo, es que quizás ya no se puede ni contratar. Ajá. Si tiene una nómina de menos de 6 meses de antigüedad. Sí, hay que ver un poco si el alquiler que se va a pagar es proporcional a los ingresos de la unidad familiar, porque pueden ser, se puede juntar los ingresos tanto de, pues yo qué sé, de la pareja, ¿no? De 2 personas convivientes, y juntar sus ingresos para tener en cuenta este estudio, ¿no? Y luego en el caso de autónomos, pues lo que se suele pedir es un poco pues los pagos fraccionados del impuesto a la renta de las personas físicas, el IVA, si está sujeto al IVA, las declaraciones del IVA y las cotizaciones a autónomos, ¿no? Es lo que se pide habitualmente. Quiero decir que, bueno... Y cuando hay Sí, dime. No, termina el argumento porque yo quería iniciar otro debate. Que sea cual sea la situación del inquilino, incluso hay gente que, no sé, puede estar jubilada, y quiere contratar el seguro y quiere alquilar un piso, pues también se le puede hacer, por supuesto, ¿no? Se pide otra serie de documentación, pues su pensión, etcétera, que siempre, y con eso se hace este estudio previo que decía Simo, que no tiene ningún coste, y con eso se selecciona y se ve si efectivamente se va a llevar a cabo el seguro y el contrato, ¿no? Sí, el estudio preventivo lo que nos condiciona más es la autorización previa de la documentación. Tanto el propietario como el inquilino tienen que firmar unos documentos que, aparte de facilitarnos esta documentación, que mucha gente no está expuesta, pero bueno, si hay un alquiler que te interesa, tú tienes que poner como inquilino de tu parte. La vida no es lo que yo quiera. Pero yo quería aportar, dentro de cuando hay el desahucio, ya se ha producido, hay más servicios en nuestra modalidad de Allianz Partners, lo que es el impago de alquileres, pues por ejemplo también hay el pago de suministros. A veces se producen, pues que el inquilino ha dejado de pagar suministros de agua, luz, gas, pues hasta el límite contemplado, la suma asegurada en la póliza. Parece una pequeña cantidad y puede ser, si es en invierno, calefacción, puede subir, o agua puede ser mucho. También incluye la limpieza. Sí, a veces el estado de la vivienda hay de todo, y a veces he visto que estaba totalmente como si fuera para hacer una reforma. Sí, creo que el importe por el tema de falta de pago de suministros son 150 euros. Y... Sí, si es inferior a 150, luego no hay cobertura. Eso es. Y bueno, en limpieza no recuerdo en este momento. Eso sería cuestión de consultarnos, el que estuviera interesado, ¿no? Pero bueno, sí, son pequeños detalles. Lo importante es que tengáis una referencia de lo que es las garantías principales y las necesidades que os podemos cubrir, ¿no? Correcto. Y podríamos hablar también de la parte defensa penal, reclamaciones. También queda cubierta la defensa penal, efectivamente. La defensa penal. Como arrendador, por ejemplo. Eso es. Es lo que es los servicios, bueno, pues de abogado, ¿no? En juicio ante una reclamación penal, ¿no? Sí, hablamos penal, no civil en este caso. Y incluso aparte, una cosa es la defensa y otra, pues hemos hablado penal y podríamos ampliar, pues también... La responsabilidad civil también, ¿no? A la subsidiaria, pero también como inquilino, ¿no? Sí, pero también dentro de la defensa podríamos hablar también defensa como consumidor. Puede haber, por ejemplo, servicios defectuosos, servicio técnico que le vienen a hacer una reparación del gas o de un electrodoméstico y por lo que sea el trabajo no es correcto, ¿no? Pues aquí se podría hacer una reclamación por un servicio defectuoso. Sí, hemos comentado un poquito antes, ¿no? Que hay una, bueno, pues aparte del asesoramiento de lo que es del propio contrato de arrendamiento,
pues se asesora para este tipo de contratos de suministros, reparaciones, etcétera, ¿no? Como consumidor, sí, señor. También es muy interesante que debéis de saber, al menos en nuestra aseguradora Allianz, que es la que representamos, y suele ser la mayoría de compañías, que este contrato de alquiler, es el seguro, en lo que estamos hablando nosotros, es siempre y cuando antes de que se inicie el contrato. Es decir, si una persona dice voy a formalizar un contrato con fecha 10 de diciembre, lo podemos formalizar, o 1 de enero. No podemos hacer ahora un seguro de impago de alquileres si hay un contrato que se hizo en agosto y a veces el inquilino lo que pasa la vida, ¿no? Ya tiene sospechas o ve que empieza a tener dificultades a cobrar y luego corre a hacer el seguro de impago de alquileres. Luego eso no, por eso se pide cuando se formaliza nuestro seguro, pedimos el contrato de alquiler también. Sí. Un contrato que se va a formalizar, se entiende, ¿no? Y eso, pues claro, la letra pequeña, hay algún compañero, podemos decir entre paréntesis, que hay gente sin escrúpulos que prefieren hacer la venta del seguro, aunque luego pueda ser nulo. Correcto. Sí, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que serán casos en la realidad que luego, pues eso, que el propietario pues no quiere facilitar sus datos, hacer argucias pues para ponerle al inquilino y al final pues esos son contratos nulos que no se pueden hacer, ¿no? Y por la parte de que son inquilinos, y creo que como, no sé si tú te ves el horario, son 1:38, creo que vamos un poco bien de tiempo, ¿o cómo lo llevas tú, Rafa? Bueno, creo que sí, efectivamente, ¿no? Son 1:38, llevarlo lo llevo bien. Sí. No sé. No, era más que nada, podríamos complementar, ya que hablamos de inquilinos también, el seguro de impago de alquileres estaría enfocado a las necesidades del propietario. Sí. Y me gustaría que precisamente hoy se han puesto en contacto conmigo a través de Google Business, que ya sabes que cada vez recibimos más candidatos a contratar nuestros servicios, que estoy encantado. Me han dicho, eres un agente 5 estrellas. Porque me ha comentado, bueno, no lo sé, pero como anécdota me cuenta, es que una persona que no me conoce de nada, me dice, es que he entrado en Google, he buscado seguros y veo, claro, lo que son las reseñas del Google Business, ha visto, aparte de la cantidad que hay, y dice, claro, es que cómo no voy a fiarme de tu argumento, ¿no? Dice, claro, eres bueno, yo nunca me lo había pensado, ¿no? Un 5 estrellas, normalmente no me gusta que me etiqueten, ¿no? Pero los halagos siempre bueno, se agradecen, ¿no? Y bueno, y hablábamos de lo que decíamos del asesoramiento, a ver si que quizás nos está oyendo, porque la chica que me ha comentado la necesidad, lo que a mí me pedía no era un seguro de inquilina, me pedía, o del hogar, me pedía un seguro para una caldera. Para asegurar un aparato, una caldera, ¿no? Sí, porque el propietario le dice, tienes que tener un seguro de la caldera, si ella no lo ha malinterpretado. Ya. O sea, que y claro, yo le he explicado... un contrato de mantenimiento de la caldera. Eso, exacto, eso es lo que yo le he explicado. Que eso yo entiendo que es contratar con el servicio técnico normalmente oficial de la marca, pues es un mantenimiento que a veces hacen las empresas suministradoras, por ejemplo, del gas. O el fabricante, el que te vende el fabricante de la caldera, pero que es interesante, como nosotros queremos acercar el mundo de los seguros y también de las inversiones, pues en casos muy reales, está muy bien, porque yo he percibido una ignorancia de lo que era como inquilina, qué necesita, no necesita, qué puede ser interesante. Desconocimiento, sí. Sí, y hemos estado 1 hora, le he explicado realmente lo que yo considero que le puede ir muy bien tener el seguro de inquilino, porque realmente debe de saber que frente al propietario una responsabilidad que tiene el inquilino. Sí. Si el inquilino sabe si está cocinando, por ejemplo, se quema la cocina, pues el inquilino tiene que hacer frente al pago legalmente. Hablamos que hay una responsabilidad. Y si no tiene seguro, que lo cubra, luego el propietario, lo normal, si tiene aseguradora, se lo van a reclamar o amistosamente o judicialmente. Sí, yo creo que deberíamos de diferenciar, ¿no? Por un lado, hoy estamos hablando del tema de seguros de impago de alquiler, que están protegiendo al propietario, el asegurado es el propietario, por el impago del inquilino y por otras causas, como hemos visto, actos vandálicos, etcétera, y otra serie de servicios que
Vale, donar, que se me ha ido un poco la imagen. Sí, Y, estás en por otro línea, lado, te oímos perfectamente y te vemos perfectamente. vale. Y por otro lado, las obligaciones, bueno, que como hemos dicho antes, que en el contrato de arrendamiento le obligan o se obligan, ¿no? Mutuamente pactan a que haga el inquilino un seguro de impago de alquileres, pero ya hemos comentado que tiene que ser el propietario, el tomador, o sea, el que figura como contratante de la póliza y el asegurado. Luego ya se arreglarán ellos, a ver quién lo paga, quién no lo paga, ya es un tema de transacción comercial entre ellos, ¿no? Pero entre las otras obligaciones que se suelen dar en el contrato de arrendamiento es lo que estaba comentando Simón, la responsabilidad civil. La responsabilidad civil del inquilino por sus actos y por la utilización del piso alquilado, ¿no? Está poniendo Simón un ejemplo muy claro, pues estás en un piso alquilado, estás cocinando y por tu acto como inquilino de utilización de la cocina, pues se produce un incendio. Vamos a suponer que se quema la cocina, el inmueble, y encima pues se propaga el incendio y se quema el piso de al lado, del vecino. Pues eso sería responsabilidad civil del inquilino, que tendría que ir cubierta por un seguro de responsabilidad civil frente al propietario, por los daños que haga a los bienes del propietario, al piso en este caso, y por responsabilidad civil frente a terceros, que sería... Sí, que se amplía incluso lo que decimos, responsabilidad civil, pues incluso puede haber un vecino de arriba que hay pues la llama por el incendio o un escape de agua, el que está utilizando la vivienda es el inquilino, no el propietario. Correcto. Y luego decir que nosotros también tenemos otra modalidad que combina lo que sería el seguro que conocemos, ¿no? Simo, del hogar, el seguro multirriesgo del hogar, por parte del propietario, pues que cubre el incendio, el robo, los daños por agua, la responsabilidad civil, etcétera. Y además le podemos poner una parte de impago de alquiler también, que sería otra modalidad. Sí, incluso dentro del seguro de Allianz Hogar, eso es. No queremos confundir, tenemos Allianz Partners, que es un seguro específico. Que es del que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Sí. Incluso podríamos decir que hay una serie de ventajas y luego también tenemos el seguro de Allianz Hogar, que también es una garantía optativa y se trataría también de si un cliente ya está asegurado en Allianz, se trata simplemente de hacer en lo que es seguro del hogar, el propietario podríamos hacerle una ampliación con esta otra garantía. Cubriéndole el impago de alquiler. Pero en este caso no es un seguro tan especializado como el que estamos hablando y no se cubre lo que es, pues por ejemplo, los daños por actos vandálicos, etcétera. En el caso anterior, en el de Allianz Partners, sí. Incluso en el seguro de Allianz Partners, que es el que nos hemos estudiado más a fondo, una diferencia con otras aseguradoras es que cuando hay una persona ya que deja de pagar, ya a partir de la mensualidad, que ya la compañía ya está procediendo el expediente, ya se está activando todo, Allianz ya va pagando mes a mes vencido. Que hay aseguradoras que te pagan cuando termina el desahucio. Si el desahucio dura 6 meses, hasta que no sucede el desahucio, no cobran. Y en el caso de Allianz, cobra pues a mes vencido descontando la franquicia de un mes que hemos estado mencionando, que tú lo has explicado muy bien antes. Ajá, correcto. Y bueno, pues no sé si quieres aportar algo más sobre este tema, Simón. Bueno, en principio, como para no desviarnos demasiado de lo que es el contenido del programa, que es el seguro de impago de alquileres, la idea es que el próximo, en este caso es viernes, ¿sí? A las 6 de la tarde, seguramente nos quedan 2 viernes, porque luego hay Navidad el 25, pues luego dejaremos unas pautas y aún no hemos analizado mucho el tema a tratar, pero bueno, ya los iremos informando. Pero sí, yo considero que hemos tratado con mucha profundidad lo que son las necesidades del seguro del impago de alquileres. Hemos hecho el matiz de lo que es la próxima aprobación de los presupuestos del Estado, si hay alguna cláusula que limite que no se puedan hacer desahucios o no, pero que no nos quedemos con esto, sino con el resto de garantías que contempla esta modalidad de seguro. Sí, correcto. Yo creo que en las sesiones que vamos a hacer antes de Navidad incluiremos algo de tema financiero, ¿no? Como, bueno, siguiendo con nuestro ABC del seguro e inversiones,
pues trataremos pues de este tipo de temas, inversiones, ahorro, actualidad económica un poco, ¿no? ¿Sí, no? Sí, realmente es lo que hemos analizado también en privado, de que sí que es muy interesante hacer cultura financiera o información financiera, porque ya creo que lo expliqué con anterioridad. Yo tengo pues a mi hijo con 17 años que no sabe ni lo que era Wall Street, lo que era la bolsa prácticamente. Y eso, pues a veces, una vez estaba haciendo un curso y hablaba de renta variable, y hablamos como renta variable como que todo el mundo ya sabe de qué se trata. Y al final cuando dice es bolsa, pues dice, vale, bolsa entiendo, pero renta variable no. Por eso Claro. estamos en este ABC para hacer llegar el conocimiento, ¿no? Eso es, y no ser tan técnicos, ¿no? A veces lo intentamos y otras veces no lo, yo creo que a veces Sí, no lo, se nos escapa, claro, se no nos lo escapa, conseguimos, pues claro. estamos, no sé, nuestro lenguaje, pues hay que ser más coloquial, ¿no? Sí, Sobre y todo otra cuando, cosa y otra cosa muy a tener en cuenta es que nosotros se nos puede escapar, pero a los que nos estáis viendo o nos escucháis luego en el podcast, vosotros también tenéis que ser partícipes. Cuando una cosa no entiendes, y no te estoy regañando, tienes que preguntarlo. Y nosotros estamos abiertos y encantados que haya debate, que nos comentéis, como el caso que explicaba antes del TikTok ayer con lo de que recomendaba otro profesional el aval bancario en lugar de lo que era el impago de alquileres. del seguro de impago de alquileres, ¿no? Y hablamos que eran diferentes casuísticas. Pues sí, por mi parte y tú también, Rafa, nos despedimos. Agradecemos todo el público que hoy ha llegado, bastantes personas nuevas por primera vez, y eso también pues nos gusta y nos hace que tengamos más ganas de continuar y ofrecer nuevos contenidos. Bueno, pues nada, que paséis un buen puente para los que lo hagáis, ¿eh? Y bueno, un buen fin de semana y espero veros pues la semana que viene, ¿eh? El viernes a las 6 de la tarde, pues como todos los viernes. Pues os esperamos al viernes a las 6. Feliz fin Venga, de y buen puente. Gracias.